¿Cuáles son los deportes más practicados en España? ¿Y los que están creciendo con más fuerza en los últimos años? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy volvemos a un vídeo más habitual para el canal, aquí sentado en mi habitación y en el que hablaremos de datos y deportes. Examinaremos los diferentes deportes que existen en España, o mejor dicho, las diferentes federaciones deportivas que existen en España para ver exactamente cuál es su situación y para ello nos fijaremos en el número de licencias que tiene cada federación. Hay que tener en cuenta que al elegir esta variable, la de personas licenciadas en un deporte, no estamos hablando exactamente de las personas que practican este deporte en España. Por ejemplo, en el tenis, tú puedes practicar el tenis jugando con tus amigos de vez en cuando o incluso estando en un club apuntado dando clases semanales, pero si no estás licenciado no computarás para esta estadística o los cientos de miles de personas que pueden salir a correr y no por ello van a estar ni mucho menos federados en atletismo. Para otros deportes, en cambio, puede ser incluso obligatorio estar federado para practicarlos y en muchos de ellos es mucho más natural, como por ejemplo en los deportes de equipo. Pero bueno, esta variable la vamos a estudiar a lo largo de los años en unos datos que son públicos y que ofrece el CSD, por lo que estas particularidades se mantienen a lo largo del tiempo, porque también en este vídeo hablaremos mucho de la evolución de estos deportes. En primer lugar vamos a hablar de los 10 deportes que actualmente, con datos de 2023 que son los últimos que tenemos, tienen más licencias en España. Para eso me gustaría proponeros un pequeño juego, que dejéis en los comentarios vuestra apuesta de cuál creéis que es el top 5 de deportes con más licencias en España. Parad el vídeo, pensadlo un poquito y comentadlo y muy pronto tendréis la solución. ¿Ya lo habéis escrito? Bueno, pues aquí estamos viendo los deportes que cierran el top 10, con el pádel superando al tenis y otros deportes de gran tradición en España como el balonmano, el judo o el atletismo. Pero ¿quiénes son los 5 deportes que ocupan las posiciones más altas? En primer lugar tenemos al voleibol con 125.000 licencias y ya veréis que muchas de ellas vienen del deporte femenino, algo de lo que hablaremos al final de este vídeo. En el cuarto lugar tenemos la Federación de Escalada y de Deportes de Montaña, que tiene muchísima fuerza con casi el doble de licencias que el voleibol, aunque es verdad que aquí estamos aglutinando diferentes deportes. La tercera posición es para el golf, que hasta hace muy poquito, como también veremos, ocupaba la segunda posición, que ahora es para el baloncesto, muy por detrás del gran líder, que como seguro que muchos habéis adivinado, es el fútbol. Por cierto, tengo que matizar una cosa, en realidad la tercera federación deportiva que más licencias tiene en España es la de la caza deportiva, que está dentro del organigrama del CSD y que tiene más de 300.000 licencias, estaría entre el baloncesto y el golf. Es verdad que en este canal nunca vamos a hablar de caza deportiva, así que por eso he decidido extraerlo del ranking, porque creo que la gente que estáis aquí en el canal no esperabais ni contabais con la caza deportiva, pero bueno, es un dato muy curioso que tenemos que tener en cuenta y que tenía que deciros. En total, en España hay 4,28 millones de licencias deportivas, más o menos un 10%, algo menos de los habitantes que tiene España, aunque es verdad que no quiere decir que una de cada 10 personas esté federada en un deporte, porque puede haber personas que estén federadas en 2 o más deportes a la vez. De todas estas licencias, el 30% se van al fútbol, ya sabéis que es un deporte con muchísimo peso en España. El resto de deportes que hemos visto en el top 10, desde el baloncesto hasta el atletismo, se juntan para un 36% de las licencias, es decir, el fútbol tiene casi, un poco menos, pero casi tantas licencias como el resto de los deportes más practicados en España. Bueno, ¿y cuál es la evolución de todos estos deportes, los más practicados en España, a lo largo de los años? He recopilado todos los datos desde 2003 y aquí podemos ver la evolución de todos los deportes. A nivel general vemos un gran crecimiento que solo se interrumpe durante los años de la pandemia, lógicamente, aunque es verdad que como el fútbol es líder con tanta superioridad, no podemos ver bien los detalles de los otros deportes. Si eliminamos el fútbol de la ecuación, vemos que el baloncesto y el golf siempre han estado en un escalón superior, aunque ojito con esa federación de escalada y otros deportes de montaña que está cogiendo muchísima fuerza y que incluso está amenazando la tercera posición de podio del golf. La subida de esta federación es increíble, creo que tiene que ver con que algunos deportes que antes estaban dentro de la Federación de Deportes de Invierno se han movido a la de Deportes de Montaña, más el boom que está teniendo la escalada a nivel social en toda España. Se aprecia aquí como antes estaba por debajo de deportes consolidados en España como el tenis y el judo, que ahora le tienen que ver muy de lejos, y bueno, si eliminamos a la escalada vemos ya con buen detalle el resto de deportes del top 10, vemos como el pádel y el voleibol están creciendo muchísimo en los últimos años, el tenis ha experimentado una bajada bastante importante, probablemente por el aumento y el boom del pádel, aunque ahora se está recuperando, y vemos otros deportes que se mantienen más estables, como el atletismo. En total tenemos 66 federaciones deportivas en España. Algunas aglutinan varios deportes, como esa que hemos hablado de la escalada, la Federación de Kickboxing y Muay Thai, o algunas que están relacionadas con los deportes paralímpicos, como la que aglutina los deportes para personas con discapacidad intelectual o deportes para personas con discapacidad visual. También tenemos algunas que están más alejadas del concepto tradicional de deporte, como la espeleología,
la aeronáutica o la colombofilia, que es la cría y el adiestramiento de palomas. Por otro lado, hay deportes que serán olímpicos en Los Ángeles 2028 y que no tienen su propia federación, como pasa con el cricket o el lacrosse, aunque sí que tenemos una federación de fútbol americano y otra de squash, hablando de esos nuevos deportes olímpicos. Aunque bueno, el fútbol americano y el flag football no es exactamente lo mismo, pero entiendo que será la que se encargue de este deporte en el próximo ciclo olímpico. El karate es el primer deporte no olímpico que tenemos en la lista, con casi 80.000 licencias y que de hecho está en la 11ª posición por detrás de todos los que hemos visto antes, lo que demuestra la gran fuerza que tiene este deporte en España. Por el contrario, el deporte olímpico con menos licencias en España es el pentatlón moderno, con 555 licencias solo, algo que nos habla del enorme mérito que tienen nuestros deportistas de pentatlón moderno, como por ejemplo Laura Heredia, que ha conseguido grandes resultados y nos representó en los Juegos Olímpicos. De hecho, de las 66 federaciones que hemos hablado antes, la del pentatlón moderno es la penúltima, solo por delante de la motonáutica. ¿Y cuál es el deporte que más está creciendo? Para eso podemos medir el incremento de licencias, las nuevas que se han hecho restando las que hay en 2023 a las que ya había en 2022. Y tenemos un claro ganador, el boxeo, que ha duplicado sus licencias. Tenía 8.000 en 2022 y tiene más de 16.000 en la actualidad. Aquí estáis viendo otros deportes con un gran crecimiento, siempre hablando en términos relativos, como el voleibol, el mismo pentatlón moderno o las luchas olímpicas, y también un gran crecimiento para deportes ya muy asentados como el fútbol con un 10% o el baloncesto y el tenis con un 9% de crecimiento. Por el contrario, las federaciones que han sufrido un descenso más grande en términos relativos de licencias son el automovilismo, la pelota y esa federación de escalada, que es que en 2022 tuvo un crecimiento increíble y en 2023 se ha resentido un poco. Aquí estamos viendo la evolución de ese caso concreto tan particular, el del boxeo, y es que vemos que fue el deporte más castigado por la pandemia. De hecho, 2/3 de las licencias que se tenían en 2019 se perdieron para 2020. Después de eso ha conseguido ir recuperándose poco a poco, mientras se levantaban las restricciones, hasta conseguir un número de licencias más alto que el que tenían antes de la pandemia. Pero para quitar este efecto de la pandemia que todavía, en cierto modo, estamos viviendo, sobre todo teniendo en cuenta que los datos que estamos cogiendo son de 2022 y 2023, podemos examinar el crecimiento en los últimos 5 años. Estos son, por tanto, los 10 deportes que más han crecido en esos últimos 5 años. Vuelve a destacar esa federación de deportes para personas con discapacidad intelectual y también deportes que están en claro auge, como el surf, el boxeo, el muay thai, el kickboxing o el tenis de mesa. Por el contrario, y aunque el deporte está creciendo en números absolutos en España, hay deportes que han sufrido un retroceso en estos 5 últimos años. El único deporte olímpico que tenemos aquí es la vela, que se ha resentido, y de qué forma, con un gran decrecimiento, pero también tenemos otros deportes que han sufrido una pequeña bajada, como el judo, el ciclismo y, de nuevo, el piragüismo. Si nos vamos al crecimiento en los últimos 20 años, vemos casos aún más paradigmáticos. Por ejemplo, el surf, desde 2003 a 2023, ha multiplicado por 61 su número de licencias. También está en claro ascenso el voleibol, que además, como veremos próximamente, está siendo muy fuerte en el deporte femenino. Por supuesto, el pádel ha crecido muchísimo en España en esos últimos 20 años, también esa federación de la que hablábamos de kickboxing y muay thai y otros deportes como el triatlón, la gimnasia o el tenis de mesa, que está creciendo especialmente en los últimos años. Los más castigados vuelven a ser deportes como la pelota o la petanca, pero también tenemos a los dos únicos deportes olímpicos, ya que la Federación de Deportes de Invierno creo que tiene que ver con el aumento de la de escalada y deportes de montaña, pero tenemos a esos dos deportes olímpicos en claro de crecimiento como son el piragüismo y la vela, y ya veis que están apareciendo constantemente, ya sea en un año, en 20, en 5, y creo que esto es algo preocupante porque, no sé si os acordáis de otros vídeos, que la vela y el piragüismo son los deportes que más medallas le han dado a España con diferencia, y quién sabe si este descenso en las licencias tiene que ver con un descenso en el deporte base y que en los próximos años tendremos menos medallistas en esas pruebas y quizás aparezcan en otros deportes que están en crecimiento. Otra curiosidad que me planteaba al preparar este vídeo es si algunos deportistas en concreto habían tenido un efecto muy grande en las licencias que ese deporte tiene en España, ¿no? Siempre hablamos de cómo Carolina Marín, por ejemplo, que acaba de recibir el premio Princesa de Asturias, puede ser un referente para que más personas practiquen el bádminton en nuestro país. Aquí estáis viendo la evolución del bádminton y claramente se ve cómo ese crecimiento entre 2014 y 2019 está relacionado con la aparición de Carolina Marín, que gana sus primeros títulos mundiales en esas épocas y también el oro olímpico que consiguió en 2016. Después ya se ha estabilizado, pero ha conseguido subir en 2.000 licencias, que para un deporte con menos de 10.000 como es el bádminton está muy bien. Curiosamente, este aumento no tiene que ver especialmente con las licencias femeninas del bádminton, y esto sí que es algo que me ha llamado la atención. Y ahora vamos a hablar precisamente de eso, de cómo está evolucionando el deporte femenino en España.
Bueno, ya hemos visto que el deporte está creciendo en general, la mayoría de los deportes están aumentando sus licencias en España, pero esto está siendo especialmente notorio en el deporte femenino. Aquí podemos ver la evolución del deporte femenino desde 2007, que es cuando se tienen registros de las licencias por géneros, un crecimiento que se ha hecho especialmente notorio desde 2014 más o menos y que se ha acelerado tras la pandemia con más de 100.000 licencias nuevas en esos años. Si lo miramos por porcentaje, es decir, cuántas de las licencias que hay en España proceden de mujeres, vemos que el crecimiento está siendo bastante relevante y es que de un 19% se ha alcanzado en el último año un 25% de las licencias femeninas, y eso que las masculinas también están aumentando. Y bueno, ojalá este crecimiento se sostenga y se mantenga para el futuro, porque aún estamos muy lejos de ese 50%. Recordad que en los Juegos Olímpicos más del 50% de la delegación española eran mujeres. Y bueno, centrándonos en el deporte femenino, ¿cuáles son los deportes reyes en España? Veremos muchos cambios respecto a los datos absolutos. Bueno, para empezar, el deporte rey aquí ya no es el fútbol. Hay más mujeres licenciadas en baloncesto que en fútbol. Aquí estamos viendo el top 10, desaparecen los dos deportes de raqueta que teníamos a nivel absoluto, tanto el pádel como el tenis y también el judo. Y aparecen deportes como la gimnasia, el patinaje y la hípica. ¿Os acordáis de que la caza era la tercera federación con más fuerza en España a nivel absoluto? Que bueno, creo que esto tiene que estar muy relacionado con que para practicar la caza deportiva debes estar licenciado para poder tener un arma, y para practicar, qué sé yo, el tenis o la natación no tienes por qué estarlo. Bueno, pues en cuanto a licencias femeninas, la caza ocupa la posición número 27 con solo 4.700 licencias femeninas. De hecho, de las 66 es la federación con menos porcentaje de licencias femeninas, con solo un 1%. Los deportes olímpicos con menos peso de las mujeres en las licencias en España son el ciclismo, el fútbol, el boxeo, el rugby y la vela, en ese orden de menor a mayor, y los que más peso tienen de las licencias femeninas en general son estos. Solo tenemos 6 deportes superando el 50%, es decir, que la mayoría de las licencias en esos deportes, siempre en 2023 y en España, corresponden a mujeres. Destaca con grandísima mayoría y presencia de mujeres la gimnasia, y también el vóley tiene mucha fuerza. Además es un deporte que ya hemos visto que está entre los mayoritarios en España, y el 70% de las licencias proceden de mujeres. Si decíamos que el deporte está creciendo a nivel general en España, esto es aún más evidente en todos los deportes a nivel femenino. Por ejemplo, ¿os acordáis de que el fútbol era el segundo deporte con menor porcentaje de licencias femeninas en España de todos los olímpicos, verdad? Bueno, pues está en un claro crecimiento también en los últimos años en España. Desde 2007 a 2023 se ha pasado de 27.000 licencias a más de 100.000. Este crecimiento se acelera en 2017 y después de la pandemia parece ya imparable, y eso que creo que no se ha terminado de reflejar el impacto del Campeonato del Mundo de la selección femenina española, ya que estos datos son de 2023, justo cuando se consigue ese campeonato. Nos estamos acercando al final del vídeo y, como siempre, hay datos que me dejo en el tintero porque no quiero hacer el vídeo excesivamente largo, o preguntas que ni siquiera me planteo y vosotros muchas veces me dais la clave. Así que si tenéis alguna duda sobre un deporte en concreto o algún dato que os apetezca saber, dejádmelo en los comentarios y estaré encantado de contestaros. Por último, me parecía curioso y que completaba este vídeo ver qué pasa en países vecinos a España, como son Francia y Portugal. Aquí estáis viendo las licencias en Portugal, en el que la natación aparece en segundo lugar, muy por encima de la posición que ocupaba en España. El baloncesto, en cambio, se va hasta la quinta posición, y también aparecen con más fuerza que en España deportes como la gimnasia o el ciclismo. Y por otro lado, este es el top 10 de licencias federativas en Francia. Como no, vuelve a arrasar el fútbol, pero me sorprende que el tenis tiene más de 1.000.000 según estos datos de licencias en Francia. Recordemos que en España estaba por debajo de las 100.000 actualmente. También aparece con mucha fuerza la hípica, y se comenta en la fuente de donde he sacado los datos que el 80% viene de deporte femenino, de mujeres, igual que pasaba en España. Si recordáis, también era un deporte con mucha presencia femenina, y me sorprende relativamente ver al rugby en la 10ª posición, siendo un deporte tan importante en Francia. Espero que os haya gustado el vídeo. Me pasaré ahora por la sección de comentarios para revisar si habéis acertado con ese top 5, creo que os dije que tenéis que acertar, que la verdad que a mí me parece complicado. O sea, el fútbol y el baloncesto sí que los pondría los primeros, pero luego hay federaciones como el golf, la de escalada y deportes de montaña, o el vóley, que no me parecen fáciles de acertar, así que no tengáis vergüenza si no habéis acertado, que yo creo que no lo habría hecho más que con 2. Y eso, cualquier duda o comentario que tengáis sobre qué es lo que más os ha sorprendido más, os ha impactado más, encantado de leeros por comentarios, y nos vemos muy pronto con el próximo vídeo, que será el Power Ranking del mes de octubre del deporte mundial y en especial del español. Y ojo, porque viene con mucho más de lo que yo pensaba que íbamos a tener.